Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. La pobreza extrema afecta a Venezuela. Así lo evidencia el resultado de un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, una institución privada que se basó en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ECOVI, una encuesta que fue creada en el año 2014 para obtener información y así compensar la ausencia de datos oficiales en Venezuela. Veamos algunos de estos datos. Veamos algunas de las cifras destacadas. Por ejemplo, la pobreza alcanza a 3 de cada 4 venezolanos. La pobreza llega ya al 94.5%, la pobreza extrema, es decir, quienes viven con un poco más de $1 al día ya alcanza el 76.6%. Según esta encuesta, el 65.2% de los hogares venezolanos se privan de algún aspecto básico, como por ejemplo comprar alimentos. El Producto Interno Bruto de Venezuela se contrajo un 74% entre el 2014 y el 2020. Son tan solo algunas de las cifras como para que ustedes se hagan una idea. Son múltiples también las razones, las causas que han llevado a que Venezuela esté en este escenario tan difícil para los ciudadanos. La mala gestión económica, la hiperinflación, que también ha llevado a que en diferentes ocasiones hayan tenido que devaluar la moneda en múltiples oportunidades. De hecho, el cono monetario vigente es el bolívar digital, que recientemente entró en circulación. También la crisis de los combustibles ha generado dificultades a los venezolanos, pese a tener una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Venezuela no tiene combustible. La difícil situación económica, política y también sanitaria de Venezuela ha llevado a que más de 5 millones de ciudadanos venezolanos hayan tenido que irse de su país a lo largo de los últimos años. En un inicio, muchos de ellos se fueron a Europa, otros a Estados Unidos, y ahora unas olas migratorias recientes, las hemos visto en las imágenes, a los migrantes a pie hasta a algunos países vecinos. La gran pregunta es, ¿qué dice el gobierno de Nicolás Maduro? Pues que tal vez todo es culpa de Estados Unidos, de las sanciones internacionales, pero también hay una mala gestión, el mal manejo de los recursos y el desperdicio de las bondades que trajo en su momento tener el galón de petróleo por encima de los $100 para invertir en la infraestructura de los servicios básicos, que tanto están afectando también las sanciones internacionales y la presión que ejerce la comunidad internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué dicen directamente los afectados, los venezolanos? ¿Cómo buscar mejorar la situación de ellos que pueda hacer la comunidad internacional? Hay múltiples preguntas que tenemos para este debate de France 24 que se enfoca en la crítica situación de Venezuela. Para profundizar en este tema, saludamos a Karim Vera, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela entre los años 2015 y 2020. También es coordinadora de Primero Justicia del estado de Táchira. Ella se encuentra en San Juan de Colón, en el estado de Táchira. También está con nosotros William Benavides, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el movimiento Tupamaro. Él se encuentra en la capital, en la ciudad de Caracas. Y aquí, en el estudio de France 24, está con nosotros Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Ustedes también son parte de este debate, pueden dejar sus comentarios y todas sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos pueden encontrar como @France24-ES y @Santilogo. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Pues comenzamos entonces con Karim en el estado Táchira, preguntándole, y tal vez la pregunta más importante de todo el debate, ¿qué hacer con la pobreza y la crisis social en Venezuela, Karim? Muy buenas noches, Santiago. Sin duda, Venezuela está presentando unas cifras alarmantes en cuanto a la situación de pobreza en la familia venezolana. 3 de cada 4 familias presentan una situación abrumadora, una situación de profunda tragedia que obliga a que esa familia se reinvente, porque con el salario mínimo promedio del venezolano no le alcanza ni siquiera para comprar un kilo de harina pan que le permita cubrir una necesidad inmediata. Y en ese reinventarse, una de las opciones y las alternativas es huir de Venezuela, incluso caminando por todo el país con destino hacia otras naciones en busca de mejores condiciones de vida que le permita satisfacer sus necesidades muy personales y poder ayudar a esos familiares que quedan en el país
en el país y poderlos ayudar a sobrellevar la profunda crisis que se ha causado por las malas políticas económicas desde Venezuela a lo largo de los últimos años. William, en la ciudad de Caracas, ¿qué piensa usted? ¿Cómo hacer frente a esta pobreza y a esta crisis social que está presentando Venezuela? Buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente. Primero, que no estoy de acuerdo con todos los indicadores que coloca ahí una encuesta de una universidad en particular. Lo otro, hablar sobre algunos porcentajes ahí sobre mala gestión económica. Sería desconocer que en Venezuela hay un bloqueo económico, una persecución económica de varios años. Nosotros lo hemos denunciado históricamente. Sería también desconocer, por ejemplo, el decreto 008 del Banco Central Colombiano también, cómo agreden desde las casas de cambio de la frontera con Colombia. Todo un proceso de persecución que no permite que nosotros compremos repuestos, la persecución a nuestras cuentas internacionales, cómo nos quitaron Citgo, cómo nos quitan monómeros, cómo nos quitan el oro en Inglaterra, cómo es la persecución a todas nuestras cuentas internacionales. Por supuesto que ahorita nosotros estamos en un proceso de producción. Hoy en la Asamblea Nacional se acaba de promulgar la ley de emprendimiento en su última discusión, un proceso de discusión que nuestro pueblo está buscando alternativas. Claro, eso es lo que le estoy preguntando, la solución y la salida a esta crisis, no las causas, eso ya lo hemos visto porque el chavismo está desde el 99, le está preguntando por ese tipo de medidas, una ley de emprendimiento para fomentar la creación de empresas en Venezuela, William. Justamente tiene que ver con eso. Nosotros no hemos desperdiciado, como ustedes acaban de decir ahí, la bonanza petrolera. Nosotros construimos infraestructura, hemos construido infraestructura de todo tipo y estamos ahorita en un proceso de recuperación de todo ese proceso de infraestructura. Por supuesto que la guerra económica ha golpeado y tiene que golpear, un proceso de sanciones. Ahora, el emprendimiento, mira, la producción, cuando hablamos del tema de la alimentación, recientemente vino una comisión de la FAO a Venezuela, enviada por la ONU, y pudo revisar cómo es todo el proceso de producción de semillas, de agroinsumos, de producción nuestra de soberanía alimentaria. Mira, 70% de los productos que ahorita se están distribuyendo en la CACLA son productos nacionales, cuando antes no era así. Entonces quiere decir que hay una mejoría, que hay un proceso de recuperación económica. Por supuesto que nosotros queremos que nos permitan vender nuestro petróleo, nuestras materias primas que producimos, el aluminio, que nos permitan producir el hierro. William. Igual, nosotros estamos en un proceso de emprendimiento nacional. Sería también desconocerlo. Estamos haciendo ingeniería inversa en Venezuela, el mantenimiento de nuestros trenes, nuestros ferrocarriles, el mantenimiento de barcos, de aviones, lo estamos haciendo en Venezuela. William, con por favor, le pido que sea puntual porque tengo que darle la palabra también a los otros invitados para que haya equilibrio aquí en la participación, y tengo otro invitado acá en el estudio que tiene también cosas para decir. Aquí en el estudio, Ronald Rodríguez nos acompaña. Ronald, ¿cómo entender esta crisis de la pobreza que está viviendo Venezuela y qué puede empezar a hacer este país para salir adelante con estas sanciones internacionales que tiene impuestas por Estados Unidos y las dificultades que tiene internamente el país, como cualquier país que está haciendo crisis por la pandemia de COVID-19 y tiene problemas sociales como cualquier nación suramericana? De hecho, Santiago, la particularidad de Venezuela en el marco de la crisis que ha generado la COVID es que se estabilizó en la precariedad. Mientras otros países retrocedieron económicamente de forma importante por las dinámicas de la pandemia, en el caso de Venezuela, donde la economía ya estaba en un piso profundo, la pandemia no terminó golpeándolos tanto. La dinámica de la falta de combustible pues limita la movilidad de los ciudadanos. Hoy viajar desde Caracas a la zona de frontera se consiguen tiquetes por $800, precio que no puede pagar un venezolano de a pie. Y obviamente pues esto ha, digamos, evitado que la pandemia golpee tan fuerte a Venezuela. Y en los últimos meses, hay que reconocerlo, que ha mejorado el abastecimiento, pero no porque las políticas del gobierno hayan permitido la mejora de ese abastecimiento, sino porque han surgido una serie de mercados paralelos que evaden las sanciones, que traen productos o llevan productos a Venezuela a través de dinámicas de correo
y la diáspora venezolana. Estamos hablando de que Venezuela en los últimos 6 años perdió el 17% de su población. Le permite la llegada de una serie de recursos que hace que la vida de los venezolanos no sea óptima, pero que ya no esté enfrentando esa dinámica de desabastecimiento. Hoy se encuentran productos en los anaqueles. El problema es que la gran mayoría de los venezolanos no tienen acceso a ellos, dependen de lo que hacen sus compatriotas en el exterior, y lo que uno esperaría es que se empiecen a tomar medidas para recuperar la economía. Obviamente, cuando hablamos de confianza, cuando hablamos de que todos los países de América Latina están buscando recursos para recuperar sus economías, uno de los países que menos confianza genera es Venezuela. Sus políticas macroeconómicas a lo largo de los 20 años de revolución bolivariana le han quitado la posibilidad de acceder a los recursos de la banca multilateral, le han quitado la posibilidad de que los inversionistas lleven sus recursos a Venezuela, y los que quieren invertir pues son actores no continentales, actores que tienen unas dinámicas que están dispuestas a, digamos, a explotar a Venezuela de forma violando toda su dinámica ecológica. De hecho, pues hay unas preocupaciones en el continente por cómo va a ser las explotaciones que vienen por fuera del continente, en las cuales no se están teniendo los cuidados medioambientales y que van a afectar no solamente la Amazonía venezolana, sino la Amazonía en general. Sí. Entonces, estamos en un punto difícil. Todos los países estamos buscando recursos y lamentablemente Venezuela es uno de los países que menos acceso tiene a los recursos en este momento. Karim, en el estado Táchira, podemos, de acuerdo a lo que hemos hablado y de acuerdo a lo que ustedes evidencian allí en el día a día de los venezolanos, ¿se puede hablar de una emergencia alimentaria en este país en este momento? El estado Táchira es uno de los estados que ha estado más cercado y más asediado por las malas políticas económicas implementadas por el régimen de Nicolás Maduro, y se ha visto en la necesidad imperiosa de sobrevivir a cuenta del contrabando. Un contrabando de mercancías que vienen desde Colombia para poder abastecer el mercado local en todo el estado Táchira, y que a su vez es propiciado por un protectorado que fue impuesto en todo el estado Táchira, encabezado por Freddy Bernal, que es quien tiene el gran monopolio de ese contrabando, porque desde allí se otorgan algunos códigos o algunos permisos que permiten que a través de los pasos irregulares o los popularmente conocidos como trocha accedan a territorio venezolano, transporten a lo largo de todo el país mercancías que vienen desde Colombia, que no cumplen con los requerimientos fundamentales para la nacionalización de estas mercancías, sí, pero que de alguna manera se convierte en un mercado alterno para procurar la alimentación plena del ciudadano, porque le resulta mucho más económico al tachirense abastecerse de esos productos colombianos, acceder al producto hecho en Venezuela, claro, porque por los graves son mucho más costosos traerlos a nuestro estado. Sí. Y no solo por la escasez que hoy presenta el país, sino que el estado el año 2002 tiene una profunda crisis de la gasolina cuando no habían sanciones, como lo plantea Higo, sino que sencillamente en Venezuela tenemos grandes problemas de producción, producto de la ruina en la cual sumieron a Petróleos de Venezuela, quienes hoy encabezan el régimen de Nicolás Maduro. Sí. Quiero oír la otra versión de los hechos, la versión más de la cara del Estado, William. ¿Qué ha hecho entonces el gobierno de Nicolás Maduro para hacer frente a estas dificultades? ¿Cómo han sorteado ustedes estas barricadas que se le presentan en el camino a Venezuela para poder avanzar económicamente? ¿Cuáles han sido los avances? Por favor, sea muy puntual porque usted se me empieza a alargar y el tiempo es muy corto. Yo te hablo como diputado nacional de un partido, ¿no? No como gobierno como tal. No claro. soy vocero del gobierno. Claro, mira, nosotros ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos estado realizando? La innovación es importante, el emprendimiento. Nosotros estamos produciendo piezas para tractores, estamos produciendo piezas para todo tipo de maquinaria. O sea, el planteamiento de la guerra económica, el cerco que tienen contra Venezuela, nos ha permitido a nosotros desarrollar, innovar, producir en Venezuela. Y nosotros seguimos confiando y seguimos confiando en la mejoría económica. Errores que se han cometido en temas económicos de producción, por supuesto que los hay. Por supuesto que están, pero a nosotros este cerco económico, este cerco financiero nos ha permitido a nosotros creer
fundamentalmente en los poderes de desarrollo que tiene a lo interno el pueblo venezolano. Y mira, por ejemplo, cuando yo escucho a este compañero analista que dice un tiquete, $800 de cualquier parte de Venezuela hacia la frontera, eso es mentira. Eso no cuesta ni siquiera un tiquete de avión, ¿vale? Por favor, o sea, no sigamos mintiéndole al mundo sobre el caso venezolano. Invito a Francia 24, a una delegación que venga a Venezuela y vea todo el proceso de emprendimiento y desarrollo económico. Es una economía alternativa. Por supuesto, es microeconomía, emparejándose con la macroeconomía. Eso es lo que queremos. Pero también queremos que nos quiten todo el proceso de sanciones, de persecución económica, de persecución William, a las empresas que están produciendo en Venezuela. Por ¿y ejemplo, las sanciones contra Conviasa. ¿Y cuáles son esas áreas en las que se está haciendo énfasis para desarrollar esas microempresas a las que le están apostando? ¿A qué le está apostando la economía venezolana? Mira, la agricultura, la producción, la agricultura, la soberanía alimentaria, se está apostando muchísimo a ese tema. También a la minería, hay un gran desarrollo de la pequeña minería y la gran minería. El desarrollo nuestro, por ejemplo, emprendimiento que tiene que ver con la industria petrolera, pequeñas empresas produciendo el cambio de piezas internacionales a piezas nacionales. Para nadie es un secreto que todas las refinerías nuestras en tecnología norteamericana no nos permiten ni siquiera tener ni siquiera un tornillo. Entonces hay que buscar innovar, hay que empezar a producir herramientas. Mira, en Venezuela no se había producido un avión, en Venezuela nosotros producimos un avión, el Simo 100 y el Simo 200, no se habían producido barcos, estamos produciendo barcos. Estamos ahorita en el desarrollo del tren Caracas, no nos permitían a nosotros traer repuestos de tecnología. Entonces quiere decir que hay un proceso de empoderamiento de la clase trabajadora, de la clase obrera, con esa ingeniería inversa que se está apropiando del desarrollo. Y eso creemos que va a apalancar mucho la economía venezolana en los próximos 15, 20 años de desarrollo. Aquí la perspectiva nos dice, los indicadores nos da otro tipo de referencias y tal vez la perspectiva que tenemos desde afuera es completamente diferente. Pero ¿qué repercusiones, Ronald, puede tener a mediano y a largo plazo tener a una población en la pobreza, mal alimentada, con mala infraestructura? Es evidente, lo hemos visto en reportajes recientes, las condiciones en las que se encuentran las escuelas venezolanas ahora que están próximos a comenzar el año, a comenzar otra vez las clases presenciales después de la ausencia de los alumnos por el COVID-19. ¿Esto qué repercusiones trae para un país y para una sociedad? Pues empezando la encuesta en COVID, precisamente los datos que ustedes han presentado, es un ejercicio ante la falta de información. La Universidad Andrés Bello, la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar hicieron un ejercicio de empezar a levantar datos, porque para poder diseñar políticas de respuesta, lo primero que hay que tener es un diagnóstico más o menos de lo que está sucediendo. Lamentablemente, el Estado venezolano que dirige Nicolás Maduro dejó de entregar información en materia social casi que desde el 2006. De ahí para acá, la información fue fragmentada y en los últimos años se dejó de entregar información. Hoy, el diagnóstico que nos hace la encuesta en COVID es un diagnóstico bastante duro. Por un lado, nos dice que la esperanza de los venezolanos ha retrocedido. Esto en materia demográfica es terrible. Es el único país del continente que está retrocediendo en esperanza de vida. El dato de pobreza, el dato de la migración son datos que limitan la capacidad de recuperación de Venezuela en el largo plazo. Están perdiendo todo su bono demográfico. Hoy el bono demográfico de Venezuela se encuentra desperdigado por los países de la región, se encuentra en condición de movilidad humana y obviamente pues plantear cómo puede salir Venezuela de esto. Lo primero es que es necesaria una salida política y eso es absolutamente claro. Otras salidas, otras alternativas que en algún momento se pensaron que todas las alternativas están sobre la mesa, se busca una salida, digamos, por la fuerza de Venezuela, eso no va a resultar en el caso venezolano. Sí. Y la recuperación no va a ser una recuperación inmediata. Las posturas que decían, no, lo que se necesita en Venezuela es unas elecciones presidenciales transparentes con acompañamiento internacional. El problema de Venezuela es tan estructural que una elección no resuelve el problema. Estamos hablando de la pérdida del monopolio de la fuerza, de la pérdida del control territorial, de la destrucción del sistema económico, del colapso del sistema de salud y de servicios sociales. Esto requiere una respuesta regional y obviamente pues la negociación es la salida a esta situación. Una negociación que permita
la coexistencia con algunas facciones del chavismo en el futuro, es decir, no es simplemente sacar al chavismo y borrarlo, porque el chavismo sigue representando un sector de la población que es importante, pero también buscar una construcción de consenso de recuperación de Venezuela. Y eso se logra a través de la negociación, una negociación que no será fácil, que no sabemos si la de México logre llevarnos hacia allá, pero la única posibilidad que tiene Venezuela es que logre un consenso para recuperar el Estado. Venezuela prácticamente retrocedió un siglo en materia económica. Venezuela era un país pobre a principios del siglo XXI y a principios del siglo XX y lamentablemente a principios del siglo XXI vuelve a ser un país pobre. Es como si toda esa riqueza petrolera, toda esa inversión social, todo ese capital humano que se formó se perdiera por una dinámica administrativa y de pugnacidad política. Obviamente el futuro de Venezuela es complejo y tiene una afección directa sobre Colombia. Colombia es el país más afectado por la situación que ocurre en el hermano país. Karim, en el estado Táchira le hago la misma pregunta. ¿Qué repercusiones puede traer esto para los venezolanos al mediano plazo? Ya lo vemos reflejado en una migración, una alta migración, una salida de casi 6 millones de venezolanos de su país y bueno, las dificultades que ustedes ven en el día a día, pero a mediano plazo. Fíjate que expertos en materia nutricional establecen que Venezuela ha perdido una generación en cuanto a los índices nutricionales por la mala alimentación que hoy tiene el venezolano promedio, que solo alcanza los $4 mensual para cubrir sus necesidades básicas. Al mediano plazo tenemos un país profundamente en retroceso, como ya se planteaba, un país totalmente arruinado, con una población juvenil totalmente desesperanzada, que no ve futuro en nuestro país, que toma la decisión de huir, como ya te decía, incluso caminando, y tan cierto es el valor de un ticket desde Caracas hacia la frontera, que puede alcanzar hasta los $500, que es lo que nosotros hemos podido comprobar, y ante la imposibilidad del ciudadano de poder pagar ese monto, sencillamente transita las carreteras nacionales de Venezuela a pie para poder huir al país. En el día de hoy se estima que tenemos un aproximado de 6 millones de venezolanos que están regados por el mundo y se estima que ese número siga incrementando porque hoy las condiciones de vida, hoy las garantías de sobrevivencia que se brindan en Venezuela cada día están mucho más disminuidas, con un sistema educativo colapsado. Vimos cómo hace 2 o 3 días atrás el techo de una de las instituciones educativas en el municipio Seboruco, aquí en nuestro estado Táchira, colapsaba. Luego de año y medio de estar en plena receso por la pandemia, las instituciones educativas totalmente por el suelo y aún de manera cínica pretenden convocar a nuestros niños a retomar las clases presenciales cuando tampoco han sido. Tenemos una población que escasamente alcanza el 11% de haber recibido las vacunas. Y todavía se dice que eso es producto de las sanciones, cuando en Venezuela y, por ejemplo, en el estado Táchira, desde el año 2009, tenemos una profunda crisis eléctrica y que fueron en ese mismo año 2009 cuando se aprobaron recursos millonarios para cubrir esa crisis eléctrica y sencillamente el dinero fue robado. 12 años después tenemos la... Sí. William, en la ciudad de Caracas, una de los aspectos que llamaba la atención en el inicio del gobierno de Hugo Chávez era la gran cantidad de programas sociales que comenzaron a surgir desde el gobierno para ayudar a las clases menos favorecidas allí en Venezuela. En este momento, ¿qué programas sociales se mantienen? Que en este momento le vendría muy bien a los venezolanos seguir recibiendo estas ayudas. ¿Se mantienen estos servicios? ¿Se mantienen estas ayudas? ¿O esto también desapareció porque el gobierno pues ya tampoco tiene plata o no tiene cómo traer los fondos que tiene en bancos internacionales? No, se mantienen igual, más bien se han fortalecido sobre algunos temas que tocan ahí puntuales. Mira, 11% de la vacunación, eso es mentira. Aquí hay estados como el estado Miranda que próximamente están por cumplir el 100% de la vacunación de toda la población. Otros temas que hemos escuchado permanentemente, el tema sobre la crisis política interna, sobre las posiciones.
Algunos hablaban de una salida militar hace mucho tiempo, otros siempre hemos planteado la salida política y entendernos entre los venezolanos y que respetemos primero la Constitución y que la comunidad internacional respete las conversaciones, las discusiones y las negociaciones entre venezolanos. Nosotros esperamos que ese sector que pedía intervención militar, que esté en México ahorita, sentado en una conversación, termine de definir algunas cosas. Ese sector está participando ahorita en el proceso interno electoral en Venezuela. Y otros sectores de la oposición, que fundamental, eso es importante para la estabilidad política, la estabilidad también Sí, William, pero económica. de los programas sociales, ¿qué programas se mantienen y han servido para sortear este momento de la crisis? Y le amplío la pregunta. Habla usted de un 100% de la vacunación en el estado Zulia. ¿Esas cifras de dónde salen si no hay cifras oficiales? Miranda, el estado Miranda. Miranda, el perdón. estado Miranda en Venezuela. No, mira, que aquí están, son cifras que se reportan diariamente de la Comisión Presidencial del COVID. Hay un reporte, es público, es notorio, es comunicacional. Mira, nosotros, aunque nos quieran colocar un cerco mediático, comunicacional, permanentemente esas son cifras que se colocan aquí en Venezuela y que son abiertas en una rueda de prensa semanal, se colocan, se publican, la puede conseguir cualquiera, ahí están. Sí. Nadie está ocultando ningún dato. Sobre programas sociales, mira, el carnet de la patria, el proceso de vacunación, el proceso de atención al adulto mayor, lo que nosotros hemos denominado las víctimas de la guerra, porque hay una guerra económica y si hay unas víctimas, por supuesto que hay unas víctimas, hermano, y efectivamente son los sectores más desposeídos, los más pobres, que por supuesto el gobierno jamás lo ha dejado de atender y la revolución bolivariana jamás lo ha dejado de atender y nosotros como organizaciones revolucionarias jamás hemos dejado de atender. Ahorita efectivamente hay un programa, La Gotica de Amor a las escuelas, y es trabajo voluntario, es trabajo del Ministerio de Educación, Sí, que es el gobierno, es trabajo de todas las organizaciones revolucionarias. O sea, quiere decir que aquí tenemos que trabajar, hermano, con lo que tenemos. O sea, sí. desconocer que hay William, un bloqueo, que por supuesto que hay escasez de recursos, porque bueno, nosotros tenemos que decir que hubo un periodo donde nosotros no vendimos un barril sí, de William. petróleo, casi un año sin vender un barril de petróleo. ¿Cómo se mantiene un país? Y esperaban que aquí viniera una supercrisis, una superinflación y que eso desencadenara una guerra civil. No se creó, no se va a dar, porque aquí los venezolanos estamos muy claros del proyecto país Sí, que tenemos, William. así nos tengan bloqueados, así nos tengan sancionados. Bueno, Nosotros pero vamos a seguir la creyendo en hiperinflación nuestro sí pueblo. llegó porque les ha tocado cambiar de cono monetario varias veces en los últimos años, precisamente para hacer frente Correcto, a la pero inflación que es se le presenta en inducida, Venezuela. Eso es justamente una inducida. realidad. Me quedan ya pocos minutos para terminar el programa. Quiero preguntar a Karim por la comunidad internacional. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para ayudar en esta situación o qué ha dejado de hacer la comunidad internacional para apoyar a Venezuela? ¿Cómo lo vio usted? La comunidad internacional desde el año 2007 volteó su mirada muy específicamente a la profunda crisis que vivimos los venezolanos y que nosotros veníamos denunciando a lo largo del régimen de Hugo, posteriormente Nicolás Maduro. Hoy, por fortuna, la comunidad internacional no solo nos mira, sino que nos apoya. Hoy está en el proceso de negociación de México, apoyando a los venezolanos a salir de la profunda crisis, a lograr entendimiento, a evitar de que el régimen encabezado por Nicolás Maduro utilice el proceso de negociación única y exclusivamente para ganar tiempo y sencillamente burlarse de las necesidades del pueblo venezolano. A mí me causa mucha risa, pero en un sentimiento encontrado con dolor al oír de que existen programas sociales que atienden, por ejemplo, al adulto mayor, cuando el adulto mayor hoy tiene una pensión de escasamente 7 bolívares, cuando tenemos el precio del dólar oficial del Banco Central de Venezuela, que dirige el régimen de Nicolás Maduro, cerca de los 5 bolívares por dólar. Es decir, un adulto mayor hoy sencillamente se muere de hambre porque escasamente tiene una pensión de 1.3 dólares. No podemos ser cínicos, no podemos burlarnos de la necesidad de los venezolanos y tenemos que apostar seriamente a esos procesos de negociaciones que tienen como garantes a los amigos de Venezuela que están en la comunidad internacional para lograr consolidar el cambio de modelo político que hoy oprime a los venezolanos, porque mientras Nicolás Maduro esté en el Palacio de Miraflores, la crisis y la tragedia del pueblo venezolano seguirá empeorando.
Quiero hacer una precisión. Estábamos poniendo de ejemplo la vacunación en el estado Miranda. Según la secretaria de Salud de ese estado, Mirelis Guillén, la vacunación ronda el 70%, no el 100%. Según la cuenta oficial del gobierno del estado Miranda, la vacunación va por el 60%, de acuerdo a cifras publicadas el día de hoy, no el 100%. Ronald, para ir finalizando, la comunidad internacional, ¿qué papel tiene que jugar acá? Colombia juega un papel fundamental y hablaría del caso de Colombia. Se debe reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela, debe recuperarse el paso de mercancías de Colombia hacia Venezuela, independientemente de las posiciones políticas que vive el hermano país. La realidad es que la frontera cerrada pone en riesgo a los ciudadanos colombianos y venezolanos que todos los días la atraviesan, los pone al margen de los grupos de la ley que aprovechan esta situación, y tenemos una frontera que fue cerrada hace 6 años cuando se expulsó de forma arbitraria a más de 32.000 compatriotas. Fueron echados y acusados de ser los causantes de la crisis económica en ese momento y de la inseguridad. Pero más allá de pasar cuentas de cobro, de pasar facturas, hay que ir recuperando el tejido social de la frontera. La población tanto de Táchira como de Norte de Santander tienen la necesidad de recuperar ese vínculo, de recuperar ese mercado, de poder dar dinámicas de abastecimiento y obviamente pues entendemos que en Venezuela no se vive en democracia, pero Colombia también tiene relaciones con países que no son democráticos y hay que recuperar las relaciones consulares. Es fundamental que tengamos representación consular del régimen venezolano en territorio colombiano, pero también de los colombianos en territorio venezolano. Es un momento bastante difícil en la zona de frontera cuando en este momento parece que se empieza a trabar esa apertura. Ronald, me quedan pocos minutos ya para hacer la conclusión y quiero que la conclusión se la propongo en tipo pregunta. ¿Qué tanto más puede sostenerse este país y este régimen allí? En el caso venezolano nos dimos cuenta de que siempre se puede empeorar. Es decir, en Venezuela el deterioro económico, social, se creía que no se podía llegar a que más del 17% de la población haya tenido que salir del país buscando una alternativa de vida. Eso ha aliviado la situación social en Venezuela, pero significa la pérdida del bono demográfico. Karim, la conclusión, ¿qué viene entonces para Venezuela con esta crisis? Rápidamente, me queda solo un minuto. Bueno, viene mucha hambre, mucha miseria, mucha más migración que afecta a los países hermanos que hoy reciben a los venezolanos, y es imperativo que las partes involucradas en la solución del conflicto lleguen a acuerdos importantes, pero sobre todo quienes ejercen hoy de manera arbitraria e inhumana el poder asuman su responsabilidad para poder avanzar y entiendan que mientras sigan desconectados y ejerciendo el poder forma arbitraria y solo del poder por el poder, en Venezuela seguirán aumentando los índices de pobreza y miseria. William, para el cierre, en 30 segundos su conclusión, ¿qué sigue para Venezuela? Bueno, mucho trabajo, de verdad que mucho trabajo, demasiado, y nosotros vamos a seguir trabajando. Cuando yo escucho a veces decir eso, que tienen amigos para sacar un gobierno legítimamente constituido y otro habla de que no hay democracia, entonces ¿qué debate se puede hablar de 11% de la vacunación y tú acabas de decir que va por el 70 y tanto por ciento? Quiere decir que si hay datos, si hay información, es oficial, no le negamos la información, no hemos negado que estamos bloqueados. Para nosotros lo que viene es gran trabajo, para todas las organizaciones revolucionarias, seguir desarrollando nuestro país. No va a haber más crisis para nosotros como ustedes la plantean, no va a venir una guerra, no va a venir ningún elemento súper inflacionario para nosotros. Vamos a seguir trabajando y creer en la Venezuela productiva. En eso que estamos. William, pues muchas gracias por compartir su punto de vista con nosotros. A Karim y a Ronald aquí en el estudio, muchas gracias. También en nombre del equipo de Laura Garzón en la producción y Tania Herrera en la producción de invitados y a todo el equipo de France 24, les agradecemos su sintonía. Siga con nosotros.